Fíjese que esta noche de alabanza es especial porque estamos continuando con el tema de la ley del monte. De hecho, así le he titulado al mensaje de esta noche, la ley del monte, literalmente, y le voy a explicar por qué en un minutito. Pero para mí, personalmente, el volver a leer el Sermón del Monte ha sido todo un reto. Yo no sé si hemos hecho algo nuevo, algo diferente en esta serie, y es que hemos leído la palabra directamente. Y cuando uno se expone a la palabra, es como que le están tirando un balde de agua fría. Porque cuando uno escucha la palabra, es confrontado directamente. Directamente Cristo le habla a uno. El Sermón del Monte, de plano, es directo al corazón. Es una palabra directa. Y lo hemos estado leyendo directamente del texto, y eso ha sido excepcional. El día de hoy también vamos a leer, pero hay un pasaje en el capítulo 6 de Mateo que esta semana ha estado revoloteando. ¿Usted ha escuchado esa palabra, revolotear? Es decir, que se mantiene en la cabeza. Es como de esas tonaditas de canciones que no se le salen de la cabeza. Y cuando uno escucha esa canción, no sale de la cabeza. Amorcito corazón, yo tengo... Y ahí le queda en la cabeza y le queda en la cabeza y no se le sale. Y así me pasó a mí con este pasaje bíblico que le comparto en este momento, en Mateo capítulo 6. Después de que Cristo les dice a sus discípulos, les voy a enseñar a orar, y les dice la oración famosa, conocidísima, que usted y yo aprendimos por ahí, como si fue a la iglesia católica, a la iglesia tradicional. Usted lo aprendió cuando tenía como 4 años, si es que lo confirmaron. Si usted fue un buen católico, lo confirmaron e hizo primera comunión. Si no, pues nada más iba ahí a la hora de la paz y ya eso era todo. Pero yo fui buen católico y a mí me confirmaron y también hice la primera comunión. Y a mí me enseñaron la doctrina, el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro, en cierta porción, lo que no me explicó el sacerdote, lo que no me explicó el cura, y qué bueno que no me lo explicó porque lo tuve que aprender en práctica, fue el versículo 12. Dice, versículo 12 del capítulo 6 de Mateo: perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y luego el 14 remata diciendo: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. En esta época estamos en la era de la gracia. Cualquier lugar donde usted vaya y cualquier iglesia donde usted se presente va a decir: la gracia del Señor te cubre, la gracia del Señor te guarda, la gracia del Señor está por encima de todas las cosas. No importa cosas buenas o cosas malas que hagas, el Señor siempre te va a dar de su gracia. Y estamos tan inmersos en ese tema de la gracia que se nos olvida que el perdón de Dios es condicional. El perdón de Dios es condicional. De verdad. Yo esperaba escuchar lágrimas, llanto en este momento, porque es una verdad muy profunda. El perdón de Dios es condicional. Nos han enseñado que no hay condiciones, que simplemente llega el Señor y Él te va a dar su perdón. No es así, es una mentira. Es una mentira. Tienes que ir a la iglesia y hacer donaciones, o tienes que ir arrodillado hasta el altar. No, nada de eso tienes que hacer. Tienes que hacer algo más difícil. Yo prefiero irme de rodillas de aquí hasta Chalma. Prefiero irme caminando de aquí hasta San Juan de los Lagos. Prefiero darme golpes en la espalda. Prefiero ir a la Basílica allá en el centro, en la Ciudad de México. Prefiero hacer lo que Cristo me está pidiendo, porque eso es algo realmente difícil. Para recibir el perdón de Dios, tienes que perdonar a los que te ofenden. Yo crecí en la época del Nintendo, del Super Nintendo, y crecí en el Super Mario, en la época del Super Mario, y pues crecí contento. El asunto es que yo me di cuenta, hasta tarde en mi vida, a los 16 años probablemente, que mi papá tenía otra familia. Por esa razón él no estaba por las tardes en la casa. Él tenía otros hijos. Me di cuenta yo a la mala. Me di cuenta cuando yo empecé a trabajar a los 12 años. Trabajaba en un restaurante, y recuerdo que en una ocasión ahí trabajé de todo. Empecé desde los que daban la toallita, no toallita, papel higiénico, los que iban a entrar al baño, hasta encargado del lugar. Pero en una de las temporadas que estuve de cajero, ahí acostumbraban a llamar, allá en México en todas partes lo acostumbran a uno llamar por el apellido. Y me llamaban ahí por el apellido. De repente llegaron unos clientes y dijeron: oye, ¿cuál es tu apellido? ¿Esquerra? Sí, Esquerra. Ah, nosotros también. Ah, sí, ¿cómo se llama tu papá? Me dijeron. Ah, bueno, mi papá se llama Alejandro. Ay, el de nosotros también.
¿y qué hace tu papá? ¿A qué se dedica? Y yo dije, pues es abogado. ¡Ay! El de nosotros también. Entonces, sea por el Espíritu Santo, sea por la gracia de Dios, sea por casualidad, por lo que usted quiera, se me prendió el foco y dije, no, pero el mío es de la Ciudad de México. Y con eso evadí esa situación tan incómoda. Pero crecí con esa costumbre de que los sábados, los domingos definitivamente no iba a ver a mi papá, y los sábados lo iba a ver mediodía. Entre semana, las tardes estaba totalmente lejos, y cuando mis amigos llegaban a la casa y decían, bueno, ¿y tu papá? Tenía que mentir. Tenía que decir, es que salió a Guanajuato porque está tratando un caso muy delicado en la cuestión de los juzgados o en la cuestión del ministerio público. Y crecí con esa idea de por qué mi padre me llevó al punto de mentir. ¿Por qué tuvo que fabricar toda esta segunda vida, esta doble vida? Y yo soy víctima de él. ¿Por qué tengo que vivir de esa manera? ¿Por qué tengo que vivir con un padre prestado? ¿Por qué no puede estar con nosotros? ¿Por qué? Sí me estoy explicando. Y crecí con todo eso hasta que empecé a desarrollar cierto rencor, cierto enojo, cierto resentimiento. Obviamente que no lo podía dejar de ninguna manera. Es un resentimiento que no se puede dejar. Hasta que nos fuimos a estudiar a Baxter. En Baxter yo le puedo decir que no aprendí Biblia, no aprendí teología, no aprendí nada. Pero aprendí lo que significa la importancia de vivir con la providencia de Dios. Aprendí que lo importante en la iglesia no es la forma en la que se hace la liturgia, sino que lo importante es la gente. Eso aprendí en Baxter, y eso no lo enseñan en las clases. Aprendí en Baxter, después de tantas clases de Biblia y de tanta cosa que yo no sé, aprendí que lo más importante no es tan lo que hables de la Biblia, sino el perdón que abrigas en tu corazón. Y ahí fue donde yo aprendí a perdonar. Entonces, el primer año de vacaciones que nos dieron allá en el Instituto Baxter, allá en Honduras, regresé a México. Y después de todos estos años de guardar ese resentimiento, me fui a estudiar para ser predicador, ministro, pastor, como le quiera llamar usted, sacerdote de la Iglesia de Cristo, cura, como le quiera llamar, párroco, lo que sea. Y cuando regresé el primer año, vi a mi papá. Y estábamos sentados en su carro, yo estaba en el asiento del copiloto, él estaba en el asiento del conductor, y yo sentí esta necesidad urgente de decirle, mira papi, hasta el día de hoy yo le digo papi, y por supuesto él habrá cometido muchos errores y ha cometido muchos errores, pero es mi padre, y jamás lo voy a ver de otra manera, lo voy a ver de otra forma, él merece todo mi respeto, aparte de que es una persona muy divertidísima. A diferencia de todos sus hijos. Pero bueno, volteo con mi papá y le digo, ¿sabes qué, papi? Te quiero decir que aunque tú no me lo has pedido, va a llegar un momento en el que todo lo que hayas hecho te va a empezar a dar remordimiento. Cuando eso pase, yo no quiero que te sientas mal por mí, porque yo te perdono. Yo tuve que mentir en ocasiones cuando tú no estabas. Yo tuve que mentir. Cuando me preguntaban que por qué no vivías acá con nosotros, yo tuve que decir otras cosas. Me sentía mal, me sentí con remordimiento, pero ¿sabes qué? Te perdono. Tal vez en este momento no te sientas mal, pero en el futuro, cuando te acuerdes y digas, ¿cómo le pude haber hecho esto a mi hijo? El más guapo. ¿Cómo es posible que le haya hecho? No te sientas mal por mí, porque yo te perdono. Y fue un momento de alivio para mí tan grande, de sanidad, de recuperación, de catarsis, de limpieza, de sanidad, increíble. Usted puede hablar todo lo que quiera de Cristo, y usted puede esperar la bendición de Dios y que, Señor, dame un trabajo que prospere, y dame esto, y dame aquí, dame allá. Pero y lo puede recibir de parte de Dios, créamelo, Dios se lo puede dar. Pero Dios le va a negar una sola cosa, a menos que usted cumpla el requisito. Mientras usted no perdone a los que le han ofendido, no espere recibir el perdón de Dios. No hay forma. La gracia de Dios es recibir algo que no merecemos, eso es cierto. La misericordia es no recibir el castigo que merecemos. Pero el perdón de Dios no lo vamos a recibir jamás hasta que usted y yo tengamos la valentía de sentarnos en el asiento del copiloto, voltear hacia la izquierda y decir, ¿sabes qué? Te perdono. Tal vez no me estés pidiendo perdón, no me estés pidiendo disculpas, pero aún así te perdono, te libero, te dejo ir, y así mismo me dejo ir a mí mismo.
te perdono. Y es de lo que está hablando Cristo. Por eso es difícil. Por eso mucha gente se quiere engañar diciendo, yo prefiero ir a Chalma, yo prefiero hacer estos sacrificios, yo prefiero ir a la iglesia, yo prefiero hacer esto o aquello para obtener el perdón de Dios. Pero el perdón de Dios no se obtiene de otra manera más que perdonando a aquellos que te han ofendido. ¿Me sigues o no? Amén. Es la parte difícil. Por eso déjame ir concluyendo este tema. Eso fue nada más la introducción. Mil disculpas, es que me emocioné. Y ¿usted escuchó alguna vez esa frase? Yo la decía cuando estaba chiquito. Dando y dando. ¿No? Dando y dando, pajarito volando. Así era. Que uno decía, que mira, si tú lavas los trastes, yo te doy 50 pesos. Yo no sé si usted llegó a negociar con sus hermanos, con sus familiares. Yo sí. Hasta el día de hoy. Si tú lavas los trastes, exacto, si tú lavas los trastes, yo hago esto. Dando y dando. Yo lavo y tú me estás dando. Exactamente. El hermano Héctor conoce bien cómo está la cuestión. Dando y dando, ¿o no? Y, ¿sabes? Uno piensa que Dios no es así. Uno dice, no, es que Dios nos envía de su lluvia, nos envía de su bendición y no pide nada a cambio. Te equivocas. Esa es teología barata. Porque Dios sí te pide algo. Dios te pide que perdones a aquellos que te han ofendido. Lo dice claramente Cristo. Porque si no perdonas a los que te han ofendido, no esperes que tu Padre que está en los cielos te perdone. Dice el capítulo 11, versículo 25 de Marcos, cuando estés orando, primero perdona a aquel que tiene algo con el cual tienes algo en contra. Aquel contra el cual guardes rencor, para que tu Padre que está en el cielo te perdone tus pecados. ¿Ya estás ofreciendo tu alabanza, tu adoración? Qué bueno, gloria a Dios, excelente. Pero antes de eso, necesitas perdonar a aquellos que te han ofendido. Definitivamente el haber expresado eso a mi padre cambió la historia de mi vida. Cambió la forma de ver la vida, de entender el perdón de Dios, de recibir el perdón de Dios. Y una vez que recibes el perdón de Dios, estás equipado para hacer todas las cosas. Pero primero necesitas perdonar. Porque hay gente que nos ha ofendido. Pero ¿para qué nos hacemos? Hay gente que nos ha ofendido. Algunos de ellos ni cuenta se dieron cuando nos ofendieron. Algunos de ellos ni siquiera piensan que nos ofendieron. Es más, algunos piensan que nos hicieron un favor con aquello que te hicieron. Piensan que te han hecho un favor. Pero tú y yo sabemos la verdad. Nos han ofendido. Y esa ofensa necesita ser perdonada si tú quieres recibir el perdón de Dios. Yo recuerdo aquella película, yo sé que ustedes no ven películas mundanas, prosaicas, esas, y menos de Adam Sandler, menos de ese señor. Pero hay una película que yo la vi, pero nada más así de ladito. No creo que la vi así completamente. Y la película se llama Billy Madison. Billy Madison. Y Billy Madison, o Madison. Y ese Billy Madison, en una de las escenas, sale de que él quiere cambiar. Él quiere ser una mejor persona, quiere ser diferente, y entonces empieza a llamar a todas las personas que ha ofendido. Y en una de las escenas, llama a uno de los jóvenes que él constantemente le hacía bullying cuando estaban en la escuela. Entonces le llama por teléfono y le dice, hey, te llamo para pedirte perdón por pues, todas las cosas que hice y que te ofendí y que esto. Ok, bueno, está muy bien. Y cuelgan. Y la escena muestra que en el cuarto de esta persona, del amigo de Billy Madison, había un letrero que decía, cosas por hacer en mi vida. Matar a Billy Madison. Y entonces se para y lo borra de la lista. Y entonces esto me hace pensar el poder que tiene el perdón. El poder que tiene el perdón no nada más para el que es perdonado, para el que se sabe perdonado, pero para la persona que perdona. Entonces, si estamos tú y yo conectando en este mensaje, ya has comprendido una cosa, un principio muy importante, y es que no puedes recibir el perdón de Dios si no perdonas a los que te han ofendido. Es necesario. Por eso te quiero dar 4 pasos rapidísimos. Es la receta de doctor de rancho. El doctor de rancho no anda con cosas. El doctor de rancho dice, ¿usted está enfermo? Ahí le va esto. ¿Cierto o no, Suriel, que sabes de esas cosas? El doctor llega, mire, no tengo tiempo para andar aquí con cosas, aquí le va la receta. Y pues, yo no seré doctor, pero sí soy de rancho. Y aquí le van los cuatro puntos. Número 1, para que usted pueda perdonar fielmente, como Cristo se lo manda, como Cristo se lo pide, usted necesita comprender a la persona.
En algunos lugares le llaman justificar a la persona. Esta iglesia me ha escuchado a mí en varias ocasiones hablar de la justificación, ¿verdad? Ya tiene usted años aquí, ya sabe lo que es justificar. Pero hoy le cambié de nombre, le puse comprender. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 13, sean comprensivos con las faltas de los demás. Perdonen a todos los que los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que deben perdonar a otros. Me encanta la frase, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofende. Porque en ocasiones no comprendemos, en ocasiones no justificamos. Llega la persona allá en el trabajo y nos grita y nos ofende, nos hace sentir mal, pero uno no se pone a pensar lo que esa persona ha pasado durante el día. No se pone a pensar. Uno no se pone a pensar, oye, ¿será que le llamaron la atención? ¿Será que tiene algún problema económico? ¿Será que está pasando por un divorcio? ¿Será que está sufriendo una enfermedad? ¿Alguna dificultad con algún familiar? Por eso me está tratando de esta manera. Entonces, cuando yo me pongo en los zapatos de esa persona, de ese individuo, mi pensamiento cambia. Y entonces es más fácil para mí perdonarlo. Cuando yo entiendo que la situación en la que se encuentra, yo no quiero estar en sus zapatos. Yo no quiero estar. A eso se le llama justificar, se le llama comprender. Es decir, usted se esfuerza. Si usted quiere perdonar, quiere aprender a perdonar, necesita esforzarse en justificar a las personas constantemente. No ocurre esto a menudo. Apenas acabamos de escuchar del caso de una mujer que fue asesinada en la ciudad de Las Vegas porque iba manejando un joven, ahora es un joven acusado, 19 años de edad, el cual iba manejando, la señora iba también manejando, el muchacho le hizo la seña del Apache y usted sabe cuál es la seña. Bueno, si no lo sabe no se la voy a decir, obviamente, y menos porque estamos grabando el mensaje. Y después sale en YouTube que yo le ando haciendo la seña del Apache. Y la seña del Apache le hizo al muchacho, se respondieron, se pelearon, a tal grado que la señora fue a traer a su hijo, fue a la casa y fue a traer a su hijo para encontrar al muchacho y golpearlo. La historia terminó con la señora asesinada. El joven de 19 años mató a la señora por una trivialidad, una pelea en la calle. Si usted es de esas personas que se ponen muy bravos en la calle cuando andan manejando, tenga cuidado. Déjeme hacer este paréntesis para decirle eso. Tenga cuidado, porque siempre, como dice el poema de Desiderata, va a haber uno más grande y otros más pequeños que tú. Tal vez usted será muy bravo con aquellos con los que puede, pero siempre le va a salir uno más bravo que usted. Y entonces tenga mucho cuidado. Pero el punto es, comprenda, justifique. Oye, ¿por qué está esta persona hablando de esa manera? ¿Por qué está tan tensa? ¿Por qué está tan grosera? Póngase a pensar. Y entre más razones dé usted, más justificaciones dé, más fácil será para usted perdonar. Número 2. Aprenda, por favor, a controlarse. Es cierto, ya lo ofendieron. Pero tranquilo. Respire. Ya le he enseñado en esta congregación. Lo que pasa es como no vienen, pues por eso siguen así en sus situaciones. No vienen a las clases. Ya les he enseñado aquí en varias formas. Control, tranquilo. Es que me ofendió y que... No, tranquilo. Dominio propio. ¿Qué te ganas con responder? ¿Te vas a poner al mismo lugar, al mismo nivel que la persona? Contrólate. El libro de Proverbios constantemente nos enfatiza acerca de la diferencia entre el sabio y el necio. Y una de las diferencias que me encanta es que el sabio aprende a callarse. Y aún dice la Escritura, aún hasta el necio, cuando está callado, parece sabio. Se lo leo. Proverbios capítulo 17, versículo 27 y 28 dice, el verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios y permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Y es cierto. Te ofendieron. Tranquilo, calmado. No, pero es que aquí, que esto, porque a mí me enseñaron que ya, por eso me dicen el machete. No, no es cierto, te dicen el melón. Así es como te dicen. Y no, que a mí me dicen esto y aquí, que a mí nadie me ofende. El sabio aprende a quedarse callado. Y entre más sabio, más control tiene de sus palabras y de su lengua. Santiago lo dice, aquel que sabe dominar la lengua sabe dominar todo el cuerpo. Porque la lengua, tan pequeña como un timón de barco, domina y mueve. La lengua es un pequeño fuego que enciende un gran bosque. Tenga cuidado, por favor. Entonces, aprenda a controlarse y en la medida en que aprenda a controlarse, usted va a otorgar el perdón. Amén. En tercer lugar, disminuya, aprenda a disminuir. Disminución, o algunos le llaman también minimizar. Esto es, cuando usted es ofendido,
Y no le hace no hace usted esa ofensa algo tan grande, sino que al contrario dice, ¿qué es eso? No sé si usted alguna vez le ha pasado que va llegando a un lugar y hay personas que van llegando también y le abren la puerta, pero hay personas que no. Hay personas que, por ejemplo, llegan a un lugar y las reglas de etiqueta dicen que si usted llegó a la casa o usted llegó a algún lugar, usted saluda. A usted le toca saludar. Es como la gente que dice, yo fui a la iglesia, nadie me saludó. Pues si tú fuiste, tú saluda, mijito. Me robé tu palabra, Héctor, mijito. Esa palabra le sale a Héctor, pero con tanto caché. Sí. Ándale, mijito, ándale. Y le sale el mexicano que lleva adentro. Y entonces, es decir, el disminuir, bajar. No te dijeron buenos días. ¿Eso qué? No, exacto, pero es que no hizo esto, no hizo aquello. Pero ¿por qué le das importancia? Ya a mí no se me olvida uno de los videos, de los pocos videos que puse en Facebook en una ocasión, fue de Capulina, en una ocasión, en la película de Angelitos del Trapecio. ¿De qué se ríen? Angelitos del Trapecio es una película de Viruta y Capulina, y en esa película sale Capulina, están los trapecistas, entonces Capulina se queda viendo a las muchachas del trapecio, las cuales eran novias del domador de leones y del dueño del circo, del dueño del circo. Entonces Capulina se queda viendo y de al lado, el novio de la muchacha que estaba haciendo el trapecio, dice, tonto, y voltea a Capulina y dice, mira, y le dice Viruta, ya ves, ¿para qué lo haces enojar? No, perdón. Y siguió. Entonces yo me pongo a pensar, digo, quisiera yo tener esa misma actitud, de no hacer un tremendo alboroto, de un tremendo fuego porque me ofendieron, porque me hicieron sentir mal, porque no me hicieron sentir como el rey de la casa. Es que en el trabajo no me trataron como lo que soy, como la persona que me merezco. ¿Sabes qué es lo que te mereces? Te mereces unas cachetadas, es todo lo que te merece la vida. Según la Escritura, tú y yo nos merecemos la vida en el infierno, nos merecemos el castigo eterno, nos merecemos a estar alejados de Dios. Es lo único que tú y yo nos merecemos. Pero Cristo, con su gracia, con su misericordia, con su amor, nos da un lugar diferente. Efesios 4 dice, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Te fijas la conexión que existe entre el perdón de Dios y el perdón a otros? Nunca en la Biblia va a estar despegado, nunca. Por eso cuando nosotros como iglesia tenemos estas actitudes de falta de perdón, de rencor, de amargura, es muy irónico. ¿Tú crees que hay iglesias que se pelean las unas con las otras? ¿Crees que hay hermanos en Cristo que se peleen los unos con los otros, que confiesen y digan, Señor, tú eres el Todopoderoso, y aquí, ¿quién lo quiere, Señor? Pero por dentro un corazón todo amargado y de rencor en contra de sus propios hermanos. Esto es horrible. Disminuye, minimiza las ofensas. Y por último, la catarsis. La catarsis es una limpieza. Es decir, es una forma de liberar mi corazón. Hay momentos en los que me han ofendido de tal manera que lo único que quiero hacer es llorar. No sé si tú seas de ese tipo de personas, pero si tú eres de los que dicen, yo no lloro porque yo soy macho. No sé, porque si Dios nos equipó con lágrimas, es porque Él quiere que las usemos. No somos de madera. Y aún las cuerdas lloran, ¿no es cierto? Me salió lo poeta. Las cuerdas lloran, las cuerdas de mi guitarra lloran. Aún las cuerdas de la guitarra lloran. ¿Y usted por qué no? Es una catarsis, es una limpieza. Dices que a mí me cuesta trabajo llorar. Ve al cine. Hay días, de verdad, yo se lo he dicho a la congregación, hay días en los cuales uno dice, fíjate como que me siento triste, pero no me salen las lágrimas. Usted puede decirle, ¿quieres que te dé un trompón? A lo mejor te sale, en la nariz salen rápido, pero dice, ¿sabes qué? Voy a leer algo que me ponga triste, que me active y voy a llorar. ¿Recuerdas aquellos tiempos en los cuales eras chiquito que llorabas y después hasta te quedabas dormido después de haber llorado? Porque como que te sacabas tantas fuerzas que finalmente quedabas dormido. Y qué rico dormía uno. A eso se le llama catarsis.
¿Qué te hace pensar que tú no necesitas una limpieza? ¿Qué te hace pensar que no necesitas liberarte de ese dolor, de esa ofensa que te han hecho? Necesitas limpiarte, liberarte para poder ser capaz de perdonar. Mira, la Escritura dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, tu hermano, si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día viene a ti pidiéndote que lo perdones, perdónalo. ¿Cómo va a ser esto posible? Va a ser posible en la medida en que aprendas a limpiarte, en que permitamos que haya una catarsis. ¿Necesitas liberarte de eso? Libérate. ¿Necesitas hablarlo con otras personas? Háblalo con personas que tengan una vida espiritual, personas que confíes, personas que sabes que te van a dar un buen consejo o una palabra de fortaleza, o que simple y sencillamente te van a escuchar y se van a quedar callados. Eso es todo. Pero necesitas liberarte. Necesitas, número 1, comprender o justificar. Número 2, controlarte, controlar esa lengua diabólica, el dominio propio. Número 3, disminuir o minimizar. Y por último, limpiarte. Existe una catarsis, y estos pasos combinados como si fuera una fórmula perfecta, una fórmula matemática perfecta, te van a llevar y te van a conducir a perdonar. Porque si no podemos perdonar a aquellos que nos han ofendido, no vamos a poder recibir el perdón de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Cantamos? ¿Tenemos un canto?